La semana pasada me llegó una de las historias paranormales más tenebrosas e interesantes que he escuchado, y esta noche podrás conocerla. Hoy presentamos a la anciana que convivía con 92 fantasmas. Historia real. Quien nos cuenta esa historia es un hombre de 42 años. Inicia contándonos que estaba remodelando la casa que le heredó su abuela, su nana, una antigua y mal cuidada casa. Casi todo el piso flotante estaba enmohecido. Varias zonas de la casa tenían las tablas rotas, así que tenía mucho que reparar, sobre todo debido a que su objetivo era vender esta propiedad. Así que se decidió por comenzar con la habitación de su abuela, ya que era la que más deteriorada estaba, con oscuras manchas por doquier. Así que comenzaron a sacar las tablas para revisar qué tan grave era lo del moho. Resulta que mientras sacaban las tablas, los maestros le indicaron que habían hallado un maletín cerrado con llave. Un extraño y desgastado maletín. No tenía la llave, por lo tanto, tuvo que llevarlo a un cerrajero. Cuando por fin pudo abrirlo, se encontró con una sorpresa espeluznante. Una sorpresa que hoy le ha dado respuesta a una decena de incidentes que vivió cuando era niño. Una historia que sé que te hará estremecer. Así que acomódate muy bien en tu asiento y apaga las luces, si eres valiente. He decidido contártelo en el orden correcto, desde lo que él recuerda cuando era un niño. Y es que, verás, para que se entienda el contexto, es necesario viajar al año 1993, cuando Carlos tenía solo 12 años. Resulta que cuando niño y parte de su juventud, todos los sábados, él iba a la casona de su abuela, una anciana simpática, adorable, amante de los libros. De hecho, recuerda que aquella casona tenía decenas restantes, llenos de viejos libros, de los cuales más de la mitad no tiene idea de qué trataban. Una señora amable, pero que de vez en cuando pasaba a un estado anímico agrio y desagradable sin razón aparente. Aquello es lo que más recuerda a Carlos de ella. A pesar de todo, a él le gustaba esa casa porque era grande. Contaba con 2 salas de estar y muchas habitaciones. También nos dice que cuando era niño le encantaba jugar a las escondidas por estos viejos corredores. Sin embargo, vieron un par de veces que le ocurrieron cosas raras en aquella casa. Fueron tan raras que él jamás pudo olvidarlas. Yo sé que esto también te ha pasado a ti, tener un recuerdo profundo de algo extraño que viviste y que jamás dejó tu mente. Verás, él describió con lujo de detalle todas las cosas que vivió mientras se quedaba en aquella casa. Pero aquí te dejaré las más interesantes. Él mismo dice que no sabe si es así, si realmente las vivió así tal cual, o si su mente las ha cambiado de alguna forma. Se hace esta pregunta porque las cosas que vivió son anormales, absolutamente espeluznantes. En una oportunidad, estaba durmiendo en una de las 2 habitaciones para invitados y se despertó para ir al baño. Camino hacia allá, comenzó a escuchar ruidos. El corredor donde él estaba ubicado daba directo al comedor. No había luz alguna que encender. Solo se quedó allí de pie, paralizado, ya que él nos confiesa que los recuerda como el sonido de alguien moviendo las sillas, reubicándolas, abriendo muebles. Supuso que era un ladrón. El terror inundó tanto su pecho que no hizo más que refugiarse en el baño. A la mañana siguiente discutió esto con los mayores, pero a pesar de que revisaron, todo estaba en su lugar. Nada se veía como si un ladrón hubiese entrado. Tampoco fue nadie de los presentes. Hasta el día de hoy, él recuerda ese evento y asegura que fue real, pero no está seguro si todo pasó como lo recuerda, ya que las cosas se movían de forma agresiva. También recuerda a los 15 una oportunidad cuando estaba en la cocina. Allí vio el reflejo de algo extraño en su taza de té, mientras estaban en una reunión familiar. Era como una sombra oscura reflejada de pie justo en el umbral de la puerta de atrás. También durante esa época cuenta que se había quedado de vacaciones en aquella casona durante una semana
junto a sus primos. Jugaban y se divertían, pero en una oportunidad, mientras corría por uno de los pasillos, comenzó a sentir un olor, un hedor como a mendigo, ese típico olor que alguien emana cuando no se ha bañado hace semanas ya y deja todo un trazo de aroma por el lugar. Ese mismo hedor sintió él, y como estaban jugando a las escondidas, Carlos pensó que sería una buena forma de encontrar al cochino que no se había bañado. Siguiendo su asqueante trazo pestilente, fue guiado hasta el baño del primer piso, y allí, una vez que abrió la cortina para ver si alguien estaba oculto en la bañera, sintió que alguien lo jaló del polerón. Fue breve, repentino, pero intenso. Él asegura que lo agarraron con agresividad, tanto así que terminó con las uñas marcadas en su torso. Él se giró y no había nadie. Estaba seguro que es imposible que alguno de sus primos se haya escabullido ahí abajo y hubiera desaparecido tan rápido. Él dice que le había sacado una foto a las marcas en su cuerpo, pero no recuerda en qué celular lo dejó. Es una foto que prácticamente se perdió. Lo más curioso fue que luego sus primos le aseguraron que absolutamente nadie se había escondido allí. Pero lo último extraño que vivió en aquella casona fue una de las últimas veces que fue para allá. A la edad de 17 años, pasó una noche allí debido a que celebraron Año Nuevo. Se despertó de madrugada porque comenzó a sentir la pierna de alguien atravesada en la cama. Ya sabes, algo usual cuando duermes con alguien más. Una pierna ajena debajo de las sábanas. Pateó aquella pierna en forma accidental y eso lo despertó. La palpó con los dedos de los pies, casi como un reflejo automático. Sintió un talón huesudo y en efecto, era una pierna, pero como de adulto, ancha. No sabe si era de hombre o de mujer, puesto que era muy ancha y grande. No podría ser nadie de sus primos, y esa era la única probabilidad, porque jamás ningún adulto dormía en las habitaciones de los chicos. Cuando se giró para ver quién dormía junto a él, puedes creerlo, en efecto, no había nadie. A la mañana siguiente, cuando contó la historia, la familia lo tomó como una broma. Sus primos aseguraban que también habían experimentado cosas raras, pero solamente quedó en eso, una simple anécdota. Ya después de esa edad, él no se quedó más en aquella casa, no por miedo, sino porque sus primos crecieron, salían con amigos, con sus parejas, y ya se hacía aburrido. Las veces que volvió a esa casona después eran esporádicas, simplemente para saludar. Nunca se quedó más de un par de horas allí, excepto para cumpleaños de primos o cosas así. Era muy esporádico. Y luego, nada más pasó. Cuando la abuela falleció, él tenía 37 años. Hace 5 años atrás, Carlos se sorprendió porque la abuela, su nana, le dejó como herencia aquella casa. Entre sus 8 primos lo escogió a él, y hasta ahora no sabe por qué. La casa estaba vieja y mal cuidada, olía viejo, así que decidió remodelarla un poco para venderla. Así llegamos ahora a lo que te contaba en la intro, las tablas enmohecidas y aquel maletín. Aquel maletín que ahora yacía abierto frente a él. Como no sabía qué es lo que contenía, decidió esperar hasta llegar a su hogar para abrirlo. Dentro habían cartas, periódicos, notas varias, pero lo más aterrador, lo verdaderamente espeluznante, fueron todas esas fotos. Fotos y fotos. Cuando se las mostró a la mamá, ella le contó algo que hasta el momento la señora Carmen se había llevado a la tumba. Verás, al ver las fotos de la versión antigua de la casona, le trajeron recuerdos de inmediato, porque claro, esta casa cambió de tapizado y de arquitectura muchas veces durante el tiempo de vida de señora Carmen. Fue entonces que la madre de Carlos le contó algo que le congeló la sangre. Ella, mientras miraba las fotos, le contó que cuando era pequeña, su madre, la señora Carmen, solía reunirse con un montón de amigas. Fumaban y leían en las diferentes salas de esta casona. Ella creía que todo este tiempo
Su madre tenía una especie de club de lectura, al menos eso es lo que le había dicho. Sin embargo, ella recuerda que pasó mucho tiempo de su infancia en la casa de su tía, puesto que al menos 2 veces por semana la señora Carmen se reunía con sus amigas y ella no podía estar presente. Y era tan solo una niña. Nunca le explicó muy bien por qué debía irse, pero solía hacerlo. En ocasiones debía pasar semanas en la casa de su tía sin recibir una sola llamada de su madre. Esto pasó cuando la mamá de Carlos tenía entre 9 y 14 años de edad. Así que lo recuerda muy bien. Recuerda la cera de las velas pegadas en el frío piso de cerámica. A veces hallaba velas usadas sobre repisas, sobre todo tipo de muebles. Son para rezar, decía la señora Carmen. Pero ahora que ve estas fotos, cree fervientemente que la razón era otra. Mira, ¿qué es eso? Pasaron toda esa tarde leyendo las cartas que estaban dentro del maletín. Algunas, en efecto, eran cartas. Pero allí había otros papeles. Papeles que describen a 92 personas a las cuales la señora Carmen llamaba remanentes. Una de esas cartas, en la esquina superior izquierda, llevaba por título La mujer alta. Bajo ese título, decía: la mujer alta es un remanente periódico, ser desproporcionada, que suele aparecer con piernas largas. El sacerdote decía más abajo: remanente raro, es un ser de rostro siempre difuso, calvo, que lleva vestimentas como un monje del año 1400 años. La cosa es un ser amorfo, no persona. A veces aparece con extremidades y otras veces no. Suele desaparecer con las fotos. Y así, Carlos nos cuenta que cada uno de esos 92 espectros poseen una descripción completa, no tan solo de la apariencia, sino que además con los comportamientos que tenían en cada una de lo que la señora Carmen denominaba sesiones, algo bastante estremecedor de reflexionar. Carlos dijo que pasó 2 días juntando las fotos con sus descripciones para intentar hacer una correlación. Aparentemente no hay fotos de los 92, pero sí de gran parte de ellos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué rayos hacía la abuela en esas sesiones con sus amigas? Carlos nos cuenta que él cree, con el dolor de su corazón, que su abuela no era del todo buena, que quizás era una bruja real, que aquel rostro simpático y sonriente guardaba por debajo horrores inimaginables. Él cree que todas las cosas que vivió cuando pequeño pueden ser asociados a alguna de estas fotos, que la pierna que sintió en la cama esa noche podría pertenecer a alguno de esos espectros, y esa idea eriza cada vello de su piel, que esa vez que algo lo hirió jugando a las escondidas, quizás fue uno de esos entes, uno de los que está ahora mirando frente a frente. Su madre le dijo que una vez, cuando tenía aproximadamente 11 años, hicieron una pijamada en esta casona. Su abuela fue la única que se hizo cargo de ellos. Una vez los sentó a todos en círculo. Era de noche y los sentó a todos justo en este mismo lugar. Y cantando, les comenzó a lanzar hierbas molidas encima. Claro, ellos pensaron que estaba jugando, pero quizás que estaba haciendo. Carlos también recuerda que su abuela era insistente para que él y sus primos la visitaran, que prácticamente les rogaba a sus padres que los trajeran. Y ahora que lo piensa, sospecha que era para algo relacionado a estas aterradoras cosas. Este, sin lugar a dudas, es el caso más escabroso y más espectacular que he conocido en mucho tiempo. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Será real su historia? En caso de que no, ¿cómo logra estas evidencias? ¿Te ha ocurrido algo así en tu vida?